que la alabanza, cuando va dirigida a Dios, trasciende y toma una categoría mayor que se convierte en adoración. Y desde este punto fue el que nosotros partimos. Hicimos un recorrido histórico, partimos desde el Génesis y vimos cómo desde Caín empieza a haber alabanza. Vimos cómo con el humo de los sacrificios es la esencia del hombre la que sube a Dios. Vimos cómo la alabanza debe salir de la Neshama. ¿Alguien se acuerda qué es Neshama? El alma. Pero no el alma entendida como ese espíritu que vuela por ahí que no sabe para dónde va, sino ese ser tan interno del ser humano, es esa esencia divina que hay dentro de cada ser humano, eso que hay por allá adentro a lo que solo Dios logra llegar. Bajo esos preceptos fue que nosotros empezamos a hacer todo este recorrido y vimos lo importante de que la alabanza debe salir del alma, la alabanza debe salir dirigida a Dios, pero desde lo más profundo de nosotros, para que llegue como ese incienso, como ese aroma que finalmente cumple el propósito de hacer comunión con Dios. Y con base en eso vamos a empezar con un salmo, el Salmo 136. Quiero que le pongan atención a la letra, porque eso es importante. Eso es una pedagogía muy buena porque nos va a enseñar por qué el salmista oraba así. Entonces, si me permiten, ya lo colocamos. De eso se trata la experiencia como seres humanos. Y eso es lo que nos muestra a nosotros cada uno de los textos de la Biblia. Por eso es que esta enseñanza de lo que es la alabanza, cuando la diseñamos con Lisandra, que fue una vez que nos reunimos, pensamos en eso, en sacar cómo en la Biblia se ve la alabanza, porque es que la Biblia está hecha para hombres imperfectos como nosotros. La Biblia está hecha para hombres inacabados como nosotros. La Biblia está hecha con hombres y mujeres que han tenido experiencias de dolor, experiencias que les hacen llorar, que les hacen reír, pero que precisamente a través de esas experiencias es que el hombre logra entrar en comunión con Dios. Y más o menos de eso es de lo que nos habla este Salmo 136. No te preocupes porque este no tiene imágenes, es básicamente el sonido. Es de esa experiencia que este Salmo 136 nos habla. Yo hace 8 días les hablaba de cómo es importante saber por qué alabamos, y uno a veces no se hace esas preguntas, o qué está alabando, o de pronto simplemente estoy cantando pero pensando en la casa se quedó fulano, sultano, qué voy a hacer mañana, ay, ojalá Dios me conceda el deseo de lo que le estoy pidiendo, y realmente estoy uniendo en esa alabanza, en ese momento que es oración en canto, estoy uniendo mi alma a Dios. Ese es el punto que, digamos, nosotros siempre tenemos que plantearnos. Y este Salmo 136 dice por qué el salmista está alabando. Y cuando uno ve los salmos, siempre hay una razón para alabar. Y la razón nunca va a estar centrada en el hombre, o nunca va a estar centrada en yo como persona, y no. La alabanza siempre tiene que ir hacia Dios. Lo que alcanzamos a escuchar ahí, alabar a Dios porque es eterna su misericordia, alabarlo porque grande, y empieza a hacer un recorrido. Lo voy a leer mientras tanto, vamos a leerlo. Dad gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterno su amor. Dad gracias al Dios de los dioses porque es eterno su amor. Dad gracias al Señor de los señores porque es eterno su amor. ¿Por qué hay que dar gracias? ¿Por qué hay que alabar?
Dígame si nada más ese primer párrafo ya no es muy grande. O sea, es tan grande el amor de Dios que ya no habría más motivos para alabar. Pero más sin embargo, el Salmo sigue y dice: al único que ha hecho maravillas, porque es eterno su amor. Al que hizo el cielo con sabiduría, porque es eterno su amor. Al que asentó la tierra sobre las aguas, porque es eterno su amor. Al que hizo grandes lumbreras, porque es eterno su amor. Si seguimos viendo, y les invito a que después lo lean y de pronto lo mediten, y unan ese salmo con el trayecto de sus vidas, porque es que la particularidad que tiene el pueblo de Israel es que su alabanza va siendo progresiva. Él empieza de lo poquito para llegar a lo máximo, y él empieza a recordar su historia, y él empieza a darse cuenta: oiga, hay estrellas, hay sol, hay luna, hay creación. Eso ya es motivo de alabar. Empieza a ver la historia de su pueblo a través del tiempo. Empieza a ver cómo le fue revelado a Abraham. Empieza a ver cómo fueron hechos esclavos, pero cómo Dios los salvó y cómo Dios los liberó. La mentalidad del hebreo hace que él sea consciente de esto, y eso es lo que le hace alabar. Es más que una razón para alabar. Entonces, ya como recordamos por qué se alaba y por qué en la Biblia y a qué y quién es lo que alaban, vamos a seguir con un tema que es bonito, a pesar de que ese libro a veces genera como mucha confusión en la gente, esa historia, y es la adoración de un pecador arrepentido. Y la adoración de un pecador arrepentido es la que hace David. Yo creo que todos conocemos la historia de David. David cometió todos los pecados en una sola. Y curiosamente, si uno ve en la Biblia, a David es al único que Dios nunca le pidió nada. Siempre a los profetas o a otros, siempre les exigía algo. A David nada. A David lo amaba, a todos los ama, indudablemente. Pero a David nunca le pidió nada, y más sin embargo, la embarró. Y uno dice: ¿pero por qué? Realmente no es muy lejos de la historia de uno. Si uno vemos en la segunda carta de Samuel 12:13, ¿alguien tiene Biblia? Busquemos ese texto, por favor. 12:13. Segunda de Samuel 12:13. ¿Lo tiene? El que lo tenga se gana un premio. ¿Cómo es? Va a aprender mucho de la palabra de Dios. 12:13. David admitió ante Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió: el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Sí. 13 nomás. Si vemos ahí, ¿a qué le está llamando Natán a David? O sea, David es consciente de que él ha pecado, y Natán sabe que él ha pecado. David es consciente de que ha cometido adulterio, ha ordenado la muerte de Urías, o sea, ha asesinado, y lo peor de todo es que ha maquinado todo lo que ha hecho. En este momento en que Natán lo cuestiona, él es consciente de que ha pecado y simplemente se confiesa. Este es algo que nosotros debemos tener en cuenta. La adoración está precedida de la confesión. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando nosotros vamos a adorar a Dios, en el momento en que pensamos adorar a Dios, así como ya dijimos que lo adoramos desde nuestra alma, si lo vamos a adorar desde nuestra alma, ¿qué tenemos que hacer primero? Limpiarla. ¿Y cómo la limpiamos? ¿Cómo la ponemos bonita? ¿Cómo le damos buen olor? Con la confesión.
Entonces, miren que son detallitos que a veces uno pasa por alto y que son muy importantes. La confesión, la adoración está precedida de la confesión. Si nosotros vemos en los libros de los salmos, que son, a mí personalmente me gustan mucho y por eso siempre trato de, en todas las charlas, involucrar un salmo. ¿Por qué? Porque es que los salmos son oración, son adoración, tienen envuelto absolutamente todo, porque es la historia de un pueblo. El salmo que nosotros acabamos de escuchar, indudablemente es un salmo de alabanza. Hay quienes dicen, no, los salmos de alabanza son los que van de tal a tal. Tal no es un salmo de alabanza, es un salmo de súplica. Indudablemente hay ciertas categorías dentro de los salmos, pero independientemente de esas categorías, todos los salmos lo que buscan es alabar a Dios, ya sea en un momento de súplica, en un momento de dolor, en un momento de angustia, pero lo que se busca precisamente es ensalzar y glorificar a Dios. Al final de esta charla vamos a mirar un salmo en particular que yo sé que les va a decir mucho y nos bendice mucho en este día tan especial que nosotros tenemos. ¿Cuál es la dinámica del Salmo? El Salmo lo que va diciendo es, además de la historia del pueblo de Israel y de cómo Dios interviene en cada una, le da la grandeza a Dios por todo lo que es. Por eso es que dentro de la concepción judía, de la concepción hebrea y dentro de la concepción nuestra debe ser muy importante el Salmo. ¿Por qué? Porque es que el Salmo dice quién es Dios. Uno ve los libros de los Salmos y dice quién es Dios. En la época en que digamos se dan estas vivencias, y aún hoy en día si hacemos una buena lectura, alrededor de Israel había mucha idolatría, había muchos pueblos idólatras, había gente que le adoraba a diferentes dioses. Si lo vemos, no es muy diferente de hoy en día. Lo que hablábamos hace 8 días, que decíamos que justo al lado de un santuario hay el que lee las cartas, el que no sé qué, como para tratar de distraer al que va a buscar a Dios. En esta época, pues obvio, eso también se daba. Entonces, ¿qué pasa? El Salmo lo que hace es llamar a la gente a decir, oiga, ese Dios en el que usted cree, ese Dios al que usted llama, ese Dios al que usted adora, es el Dios sobre todos los dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. Entonces, desde aquí estamos viendo y estamos empezando a ver esos apelativos. Entonces, ¿el Salmo qué es? El Salmo es adoración total. El Salmo es la alabanza de toda la vivencia del pueblo, centrada en la experiencia que han tenido y el conocimiento y la revelación que Dios les ha dado. De aquí vamos a dar un saltico a la adoración que se ve en los evangelios. Y en los evangelios, hace 8 días, si ustedes se acuerdan, hablábamos de lo que es postrarse. ¿Alguien me recuerda qué es postrarse? Es exactamente tendernos, literalmente acostarnos en el piso. ¿Y ante quién nos postramos? Ante Dios. Es ante el único que nos postramos, y eso debemos tenerlo claro. Ante Dios nos postramos y a Dios adoramos y alabamos. En los evangelios la postración de adoración está presente en muchos momentos. Vamos, por ejemplo, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos hablan en algún momento de la postración. Vamos a buscar en Mateo 2, del 2 al 11. ¿Alguien lo tiene? Porfa. Si quieres acá, por favor. Leamos solo el 2 y el 11 para que no nos extendamos mucho, que eso nos dicen todo lo que el texto tiene. 2 y 11. Versículos 2 y 1. Y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María su madre
y arrodillándose lo adoraron, abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Palabra de Dios. Alabado Señor. ¿De qué nos está hablando este texto? ¿Qué historia es esa? El nacimiento. Nacimiento, pero ¿quiénes llegaron a adorar a Dios? Los Reyes Magos. A mí personalmente este texto me causa siempre mucha curiosidad. ¿Cómo así que unos Reyes Magos y de por allá llegan a adorar a Dios? Entonces ahí es donde uno dice, siempre hay un propósito. Hay un propósito en cada texto que la Biblia nos muestra. Y el propósito en este sentido es que ellos, los Reyes Magos, simplemente vieron una estrella, tuvieron una señal muy pequeña. No como a nosotros que ya tenemos toda la historia, que nos contaron qué es y sabemos cuál es el sentido. No, ellos tuvieron una revelación muy pequeña. Pero con esa revelación tan pequeña decidieron irse a buscar a esa grandeza y viajaron. Y ya hace 8 días veíamos lo difícil que era viajar en esa época, a qué estaba expuesto y cuántos días, meses y a veces años se demoraba una persona viajando. Entonces, con un mínimo de revelación, ellos llegan a adorar a Dios. Fuera de eso, llegan con alegría. No llegan con las manos vacías. ¿Llegan con qué? Con una ofrenda. Y una ofrenda que se le da a los dioses, que se le da a los reyes: oro, incienso y mirra. También, si nos acordamos, la significancia de eso es precisamente porque nos une con el Creador, nos une con Dios. Y algo que me parece a mí aún muchísimo más importante es que, si ustedes se acuerdan, cuando ellos pasaron, ellos no llegaron de una sabiendo dónde era. Antes, ¿dónde habían hecho una parada? Donde Herodes. ¿Y qué les dijo Herodes? Que le avisaran cuando encontraran a alguien. Exactamente. Les dijo, oiga, sí, chévere, vaya y alábelo, y vaya y conózcalo y me avisan para yo ir también. ¿Qué hicieron los reyes? Se fueron por otro camino. Se fueron por otro camino. ¿Y sabemos por qué se fueron por otro camino? Porque Dios les reveló que los planes de Herodes no eran Dios buenos. les reveló que los planes de Herodes no era eso. Luego, la adoración que da discernimiento y revelación. Por eso los reyes no regresaron por el mismo camino, sino decidieron irse por otro lado. Entonces, aquí vamos sumando al sentido que tiene cuando yo adoro. Entonces, si vamos uniendo por qué debe hacerse desde el alma, por qué debo confesar, por qué debo adorar, por qué debo postrarme, vamos como enlazando todo un caminito. Y esa adoración y revelación podemos verla también en Mateo 14:33. Busquemos el texto. (14:33). ¿Lo tenemos? Vale, ven. Entonces, los que estaban cerca en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aquí vemos otra vez otro ejemplo de adoración y revelación. ¿Qué había pasado antes? Nunca leemos todo el texto, pues por tiempo también, pero sabemos que iban donde, en la barca, que estaban con miedo, ¿cierto? Y que Jesucristo, digamos, les quitó ese miedo, y generalmente cuando dice, entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Ustedes por qué piensan que ellos se postraron? Sabemos que estaban en la barca, que había una tormenta, que el barco se estaba moviendo terriblemente, que todos sintieron que se iban a morir, y llegó Jesús y ¡pum!, calmó todo.
Porque vieron que Jesús hizo todo, o sea, que Dios era... Vieron la grandeza de él. La naturaleza le hizo caso. ¿Y eso qué implica? Autoridad. Autoridad. Que Él es Son- el dueño de todo. Es el dueño de todo. Todas esas cosas nos está implicando el texto. Pero también nos está implicando que en ese momento y con las palabras de Jesús, que además se han ido acumulando durante toda la experiencia de vida que ellos han tenido alrededor de él, hay muchos textos en donde él dice yo soy. Y a través de ese yo soy y a través de esas palabras en las cuales usa él para cada momento, ellos van teniendo ¿qué? Revelación. Y cuando Jesús se revela es cuando ellos van entendiendo que también Él es Dios, que también Él es realmente el Hijo de Dios. Hace milagros, pero yo también les decía hace 8 días creo, personas milagreras han habido durante toda la historia de la humanidad. Personas milagreras había muchas en esa época. La diferencia con Jesucristo es que donde él iba dando, por donde él iba pasando, no solo hacía un milagro físico, sino que curaba almas, curaba vidas. Él iba dejando amor. Esa es la diferencia y ahí era donde iban ellos sintiendo que realmente algo diferente tenían. Porque si era por hacer trucos, había personas que hacían trucos. Y eso lo vemos a lo largo del texto bíblico, desde el mismo Moisés, cuando el faraón también sacó a sus truqueros. Siempre ha habido personas que hacen trucos. La diferencia es si el truco a ti está alimentando tu neshama, si el truco está alimentando el alma. Si el truco está alimentando el alma, no es truco, es Dios mismo, es esencia divina. Ahí es donde está la diferencia. Y en ese sentido, Jesús en varios textos, que no los voy a leer ahorita acá porque nos pasa lo mismo de hace 8 días y nos dan las 10 de la noche. Tarea. Vamos a buscar en la Biblia los textos, básicamente en los evangelios, los textos en los cuales Jesús dice yo soy. Y eso es importante, ¿por qué? Porque es que nosotros simplemente pasamos el texto cuando él dice yo soy hijo de Dios, yo soy. Pero, si ustedes recuerdan, hace 8 días yo les expliqué qué quería decir el yo soy, que hablamos de cuando Dios se le reveló a Moisés en la zarza. Hablamos de que es el eterno, ¿cierto? Es el que era, es y será. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesucristo, ¿por qué era que él armaba como tanta... Todo el mundo se ofendía, los escribas, todos en el templo se ofendían cuando Jesucristo decía yo soy tal cosa, yo soy. No era porque él dijera yo soy el Hijo de Dios, porque todos somos hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia? El yo soy que Jesucristo usa, para los judíos era muy claro. Para un judío, cuando se dice yo soy, está diciendo yo soy Dios. No soy un hombre, yo soy Dios. Ellos lo entendieron muy bien y de hecho por eso fue que lo crucificaron. A él no lo crucificaron por otra cosa, sino los judíos entendieron qué era lo que él estaba diciendo. Él está diciendo que es Dios. ¿Cómo se atreve a tanto? Entonces, de tarea les queda que busquemos en los textos donde dice Jesús yo soy. Eso nos va a dar un sentido diferente a la hora que lo leamos, porque es que usualmente pasamos muy por encima de esos textos y eso hace que perdamos mucha de la riqueza que el texto tiene y de todo lo que tiene para ofrecernos. Entonces, digamos que esa va a ser una tareita. Vamos a ver Lucas 24:53. ¿Lo tenemos? Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios.
alabando a Dios. Hay otras traducciones. Alabando a Dios. ¿En esa dice alabando? En la que dice bendiciendo no es que esté la Biblia de Manuelito mal, o que es que él tiene, quién sabe de dónde la sacó y se inventó esa palabra. No. Esta es de la Jerusalén. Es la Biblia de Jerusalén. Bien, Manuelito. Entonces, si no sirve, entonces toca cambiar. Todas sirven. Si fuera un profesor muy querido por mí, que es el padre Álvaro Duarte, le diría, vote esa traducción. Pero no, todas nos dan una luz. Lo que pasa es que cuando se traducen los textos, a veces, digamos que por tratar de dar un entendimiento mayor hacia quien va dirigido, digamos que se usan sinónimos, porque el bendecir que se utiliza ahí es realmente con carácter de adoración. Cuando yo bendigo a Dios, lo bendigo también ¿desde dónde? Desde el alma. Y uno debería bendecir a Dios todos los días. ¿Por qué? Porque es eterna su misericordia. Nada más por eso. Nada más por eso, ya todos los días deberíamos bendecirlo. Pero ahí realmente nos estamos refiriendo a adorar a Dios. ¿Y de qué viene eso? De que la adoración da como resultado la obediencia. ¿Por qué? Leamos de pronto, no sé si el versículo anterior, Manuelito. Dime. Ellos después de adorarlo volvieron a Jerusalén muy contentos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Después de adorar, volvieron a Jerusalén muy contentos. ¿Y por qué habían adorado? Porque el Espíritu les había dicho, hay que adorar. Entonces, ¿eso qué nos lleva a nosotros? A que debemos ser obedientes. ¿Obedientes a qué? A lo que nos dice la palabra. Obedientes a lo que nos dice Dios. Obedientes a lo que muchas veces nos cuesta tanto trabajo y que hace 8 días lo comentamos también, a la tarea que le ponen a nuestros líderes de comunidad, a nuestros líderes de iglesia, que muchas veces, la mayoría, todas las veces, nos molesta que nos digan algo, nos molesta que nos llamen la atención por algo, incluso dentro de las familias. Cuando el papá le dice al hijo algo, o la esposa le dice al esposo, claro que los señores siempre dicen que es que dicen mucho, cuando el señor le dice a la esposa algo, la primera reacción es molestarlos. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿qué me dice a mí la palabra? La obediencia lleva a, ¿qué? A adorar. ¿Por qué? Porque se está reconociendo. Si a mí mi líder de comunidad me está dando una palabra que me está cuestionando, que me está interpelando, no debo molestarme, más bien debo interiorizarla y ver qué parte de esa palabra yo debo obedecer y qué parte debo aplicar a mi vida. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a que desde adentro yo pueda adorar a Dios, que es a lo que yo vengo a la comunidad. Entonces, si nos damos cuenta, todo se va encadenando, o sea, nada está aislado. Los seres humanos y más nosotros con nuestra mentalidad tan occidental, siempre tendemos a fraccionarnos, a vernos por pedazos. O sea, yo soy Amparo Duarte aquí, la que está diciendo esto. Soy Amparo Duarte aquí, la que estudia. Soy aquí, la que trabaja. No, nosotros somos una unidad y esa unidad siempre debe estar unida ¿con quién? Con Dios. Eso nos da un sentido de vida mucho más grande. Algo que es también muy bonito en medio de todo, a pesar de que ese texto también a veces como que genera mucha confusión, miremos Marcos 5:6, que también está en Mateo 8:28-34 y en Lucas 8:26-39. La adoración de demonios. Así se ha llamado, pero no es que vayamos a adorar a los demonios, no. En este texto, mientras lo encontramos, es ver cómo ese otro reconoce la majestad. ¿Y alguien ya lo tiene? Marcos 5:6. Pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él, le dijo a gritos. ¿Sí? Sí, bueno, 7.
Sigue. No temas conmigo, Jesús. No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Lo vio de lejos. ¿Quién lo vio de lejos? El demonio. Y lo reconoció. ¿Y qué hizo? En esta versión nos dice que se arrodilló. Realmente él se postró ante Jesús. Entonces miren la grandeza de este texto. O sea, el mismo malo, el mismo maligno está reconociendo la grandeza de Jesús. ¿Y qué hace? Adorarlo. Se postró ante él. Y postración nosotros ya entendimos desde hace 8 días que significa adoración total a Dios. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que a pesar de que muchas veces sintamos que como que no tiene sentido absolutamente nada, o de que como que las mismas situaciones nos están ganando, o de que nos dejamos llevar por cosas como estas, como no sé, una enfermedad que me llegó, es que me están haciendo brujería, es que me están haciendo mal. No, debemos nosotros simplemente en todo momento que adorar. Hay algo que aquí quiero que quede claro, y es que, y esto es muy importante, porque este demonio se postró porque él sabía que era Jesús. Pero la diferencia de la postración de él a la que debemos hacer nosotros es que él no, digamos que no le daba toda la majestad. Para él lo reconocía, sabía quién era, pero no se somete a él. Y el mismo texto nos lo dice. El mismo texto nos dice más adelante que simplemente, es más, le dice, ¿qué tiene usted conmigo? O sea, ¿yo qué tengo que ver con usted? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Precisamente por lo que hemos venido repitiendo. ¿Cómo es la adoración que nosotros estamos haciendo? Porque podemos estar haciendo un tipo de adoración como esta, aunque suene muy feo, en la cual sí, alabamos, adoramos, reconocemos, sabemos que Él es grande, sabemos que Él es el Señor de señores, pero realmente no se está sintiendo y no se está sometiendo y no se está obedeciendo. Entonces, ¿en qué queda la oración? En un simple acto vacío. Tenemos otra adoración que quiero que veamos, que es en Lucas 24:52, que es la adoración de Cristo ascendiendo. 24:52, Lucas. Yo a veces tiendo a decir, me encanta Lucas, pero es que cada que cojo un texto todos me encantan. Ellos después de adorarlo, No importa. volvieron a Jerusalén muy contentos y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Ellos después de adorarlo, volvieron a Jerusalén muy contentos y estaban en el templo alabando a Dios. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué evento acababa de pasar aquí? Siempre nos remitimos al versículo exacto que está hablando de la adoración, pero pues nosotros debemos recordar qué fue lo que pasó antes. ¿Acababa de qué? Una fiesta que tuvimos hace 8 días. La ascensión. Exactamente. ¿Y ellos qué hicieron? Adoraron. Y después de que adoraron, ya lo habíamos dicho hace un rato, volvieron contentos. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento de que, a pesar de que estaban tan tristes hace unos días, de que cómo así que se va a ir, nos vamos a quedar solos, pero cómo así que aquí qué pasó, esto ya se acabó. Después de adorar logran esa comprensión de que lo que viene es tan grande que tenemos que irnos contentos. ¿Por qué? Porque Jesús hizo una promesa. ¿Y cuál fue esa promesa? El Espíritu Santo. Dígalo duro. El Espíritu Santo. Los oigo, el Espíritu Santo. Entonces yo sé que están hablando, pero pues la idea es que lo digan duro.
Se iba, pero no nos dejaba solos. Que se iba, pero no nos dejaba solos. El Paráclito. Entonces, si ven esto tan bello, desde cuando empezamos en el Génesis hasta este momento, ¿a dónde nos ha venido trayendo? O sea, de verdad que cuando uno ve los textos de esta forma, se da cuenta que el mensaje es demasiado grande para tratar de contenerlo en una charla de 3 horas. No, demasiado grande, pero la idea es que nos vayamos con la inquietud. La idea es que nos vayamos con esa gana de leer los textos, pero de leerlos desde otro punto de vista. No simplemente como cualquier libro que pasamos de largo y ya yo me sé la Biblia y me aprendo 1 o 2 versículos y ya sé mucho. No. O sea, siempre que nos acerquemos al texto, hay algo que tenemos que tener en cuenta y es ponernos en total humildad. Nunca vamos a ser capaces de saber decir o transmitir qué dice el texto. Nunca vamos a ser capaces de eso, ni siquiera el Papa. Entonces, cada que nos acerquemos al texto, cada que cojamos una palabra, hagámosla en total humildad para que realmente el texto ilumine nuestras vidas. Es la única forma con la cual logramos llegar a donde queremos llegar. Vamos a ver el Juan 9:38. Y entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: creo, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Creo, Señor. Si ustedes se dan cuenta con lo que hemos hablado acá, esto es muy reiterativo. Para adorar hay que creer. Entonces ya hemos venido, nosotros podemos ir armando como unos pasitos previos antes de adorar, de tener toda esa concepción clara. ¿Por qué? Porque es que previo a la adoración es necesario creer en Cristo. Si nosotros no creemos en Cristo, no tiene sentido que vengamos a una asamblea a alabar, a cantar, a adorar. Si nosotros no creemos en Cristo, no tiene sentido que estemos esperando una fiesta como la que empezamos a celebrar desde ya. Entonces, ese tipo de cosas es importante que nosotros siempre las tengamos en cuenta. Hay que reconocer la santidad y la misericordia de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero si nosotros no nos hacemos conscientes de eso, la adoración que hagamos no va a cumplir su objetivo, que es precisamente el de adorar y el de tener presente a ese Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestra vida. La conciencia que se debe dar debe salir, ya ustedes lo saben de memoria, ¿de dónde sale esa conciencia? ¿De dónde? De la neshama, del alma, pero ya sabemos a qué alma nos referimos. Y aquí vamos a dar un salto al Apocalipsis, que todo el mundo dice, pero ¿cómo hace Apocalipsis? Y hoy, ¿cómo me va a hablar hoy de Apocalipsis cuando es venida del Espíritu Santo? El Apocalipsis es un libro que vamos a tener que estudiar y estudiarlo mucho. Y las comunidades particularmente están llamadas a que la gente lo haga suyo. ¿Por qué? Porque es que siempre ha sido un libro supremamente mal interpretado. Y a nosotros nos dicen Apocalipsis, sí, acabó el mundo. Esto mejor Hay que meterse debajo de una piedra porque el mundo se va a acabar. Metámonos debajo de una piedra porque el mundo se va a acabar. Y esto ya no tiene sentido. ¿Y cómo así que me llaman a una asamblea de alabanza y me van a hablar del fin del mundo? Es importante para nosotros que empecemos a tener la concepción de que el Apocalipsis es un libro de esperanza. El Apocalipsis es un libro en el que más se alaba a Dios. A mí personalmente me parece de las composiciones más bellas que puede haber, porque es alabanza total. O sea, en el Apocalipsis es la revelación que Cristo mismo le da a Juan, el que escribe el Apocalipsis. O sea, es una cosa tan grande que si nosotros empezamos a apropiarnos de ese texto, vamos a aprender a orar. O
sea, con toda la historia que llevamos desde el Génesis, y si llegamos al Apocalipsis bien llegadito, aprendemos a adorar y hacemos una buena adoración en torno al Rey de Reyes. Entonces díganme si no es un motivo más que suficiente para inquietarnos y saber, y lo que no sepamos, preguntar. No nos quedemos con interpretaciones literales, que yo entendí que esto dice es que miedo, que yo entendí que, mire que se va a acabar, que usted mejor ni nada del Apocalipsis, porque si usted le quita o le pone una palabra, usted se mejor dicho está condenado. No nos quedemos en eso. O sea, siempre... Condenado por no leerla. Exactamente, estamos condenados por no leerla y por no aplicarla a nuestra vida. En el Apocalipsis nosotros encontramos 21 cánticos de alabanza. O sea, son muchísimos, y pienso que nada más eso ya nos da un sentido de por qué el libro debe ser importante para nosotros. No, a mí me fascinarme ese de donde dice que es todos los ancianos y ese es el que va, menos mal que se lo sabe, Manuelito, búsquemelo ahí. Ese es el que vamos a ver. Vamos a ver rápidamente los cánticos de alabanza. Empecemos en Apocalipsis 4:8. ¿Ya lo encontraron? 4:8. ¿Cómo se llama? Ven para acá. ¿Quién me está hablando? Que oigo una voz, pero no sé quién me habla. Ven para acá. Ven que acá yo tengo Biblia. La Biblia más rápida de los... ¿Que la tecnología sirve también? Claro, bien usada, sí. ¿Solo 4:8? 4:8. Sí, porque si no nos extendemos mucho y... Los 4 vivientes tienen cada uno 6 alas. Están llenos de ojos todo alrededor y por dentro. Y repiten sin descanso día y noche: Santo, Santo, Santo Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Palabra de Dios. Vamos a seguir con el 10:11, también del capítulo 4. Ven y lo lees, por favor. Y nos vamos alistando con el 5 del 8 al 10 y el 5 del 11 al 12. Ocho, 10, 11. Imagínese ese terror. Cada vez que esos seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por todos los siglos, los 24 ancianos se arrodillaron ante él y lo adoraron y arrojaron sus coronas delante del trono. Dicen: Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas. Por tu voluntad existen y han sido creadas. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Vamos teniendo en la memoria lo que hemos leído para que tengamos muy presente. ¿Quién tiene el 5 del 8 al 10? Ven y lo lees, por favor. Ven tú y me lees el otro, ¿vale? El 11-12 del mismo capítulo 5. Y en cuanto tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se pusieron de rodillas delante del Cordero. Todos ellos tenían arpas y llevaban ropas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los que pertenecen al pueblo de Dios, y cantaban este canto nuevo: Tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramado tu sangre, compraste para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, hiciste sacerdotes para nuestro Dios, y reiniciará sobre la tierra, y reinará, sobre la tierra. Palabra de Dios. Palabra. Y vamos buscando que es ahí mismo, el 5 del 13 al 14.
En mi visión oí la voz de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran miles y miles, millones de millones, y decían con voz fuerte: el Cordero degollado es digno de recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza, gloria y alabanza. ¿Sí? Léelo hasta el 14. Oí que todas las criaturas del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar decían: al que se sientan en el trono y el Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se pusieron de rodillas en profunda adoración. Palabra de Dios. Si nos damos cuenta, ¿quiénes empezaron adorando? Los 4 vivientes. O sea, acabamos viendo una progresión. ¿A quién le están cantando ellos? En cada uno de los textos. Vimos que empezaron los 4 vivientes y se fueron sumando hasta que en el Apocalipsis 13:14, ¿quiénes estaban cantando? Volvámoslo a leer. Apocalipsis. Voy a volver a leer de Apocalipsis 5, desde el 11 al 14. Dice, espere porque ya se me perdió también. La visión seguía y oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y los ancianos. ¿Los vivientes y los ancianos habían cantado ya? Sí. Eran miríadas de miríadas y millares de millares, y decían con voz potente. Aquí esas miríadas y miríadas se están refiriendo ¿a quién? Ángeles. A los ángeles, porque aquí empezaron a cantar los ángeles. Anteriormente ya habían cantado los vivientes y los ancianos. Aquí se sumaron los ángeles. ¿Y eran qué? Miles y miles, millares de ángeles. Y sigue el texto. Bueno, ellos cantaron: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Quién es el Cordero degollado? Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, el yo soy. A Él le están cantando. Y dice: y oí que todas las criaturas del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos respondían. ¿Quiénes cantan aquí? La creación. Lo que hay en la tierra, lo que hay debajo de la tierra, lo que hay sobre la tierra. Todo le canta y dice: al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quién está sentado en el trono? Dios Padre. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Dios Hijo. ¿Y a quién le está cantando la creación? Al Padre y al Cordero. Y sigue el texto: alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Voy a repetir esto: al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Los 4 vivientes decían amén, y los ancianos se postraron para adorar. Aquí es importante que tengamos en cuenta, empezaron la alabanza con los vivientes, con los ancianos, se les sumaron los ángeles y se les sumó la creación. No es que los vivientes cantaron y se quedaron allá mirando a ver qué hacía el otro. Los ancianos cantaron y se miraron a ver qué... No. O sea, cada uno en su momento iba entendiendo lo grande que era el momento. Iba entendiendo lo grande que era ese trono y ese Cordero. Y con ese entendimiento de esa grandeza se van sumando. Ese tipo de alabanza que se da en el cielo, porque esta parte del Apocalipsis está ocurriendo en el cielo. El Apocalipsis tiene algo muy bello, y es que hay una parte que se da en el cielo y otra parte que se da en la tierra. En este momento estamos en el cielo. Esa alabanza que se hace en el cielo, que es toda una liturgia, es la que nosotros tenemos que traer acá.
es la que nosotros tenemos que hacer acá, es la que debe ir sumando. Empieza Luxandra, se le suma Manuelito, se le suma cada uno de los servidores, se le va sumando cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para hacerla grande, para volvernos parte de esa creación. En el momento que nosotros tomamos la alabanza desde ese punto de vista, nos hacemos parte de este texto del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque nos lo estamos apropiando. Y estamos haciendo la alabanza que se hace en el cielo, aquí en la tierra. ¿A quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, si ven eso tan bello, ¿hasta dónde nos puede llevar? ¿Por qué? Porque es que la alabanza nos debe llevar a eso, a manifestar la creación, a manifestar lo que somos, a manifestar nuestra existencia, nuestra historia de vida. Eso es algo demasiado grande que yo creo que si lo vemos desde ese punto de vista, vamos a darle más sentido, y hoy particularmente vamos a empezar a aplicar todo esto que nosotros hemos ido aprendiendo en este muy rápido recorrido bíblico, así no lo parezca, ha sido a toda carrera, pero que debemos traerlo acá. Cada que a ustedes les den una charla, cada que les den una enseñanza, cada que les den una prédica o que lean un texto, uno siempre debe apropiarlo. O sea, es mío, este texto es mío, es mi palabra, y es en este momento que la voy a vivenciar. Y salgo de aquí a vivenciarlo en mi familia, en mi trabajo, con mis hijos, con mis conocidos y aún con aquel que me cae mal. Porque de eso se trata. Y ya para terminar, quiero que nos devolvamos, sí vamos a colocarlo en el video. Vamos a devolvernos al Salmo 133 y quiero que todos lo busquen. Salmo 133. Sí, señorita. No sé si alcancen a leer hasta atrás, pero bueno, si tienen la Biblia. He cogido esta traducción en particular porque es que me gusta porque le da mucho sentido. Dice: Cántico de ascensiones de David. La semana pasada ya vemos que es ascensiones, entonces no nos vamos a detener ahí. Dice: mirad cuán bueno y cuán placentero es para los hermanos vivir juntos y unidos. Es como el precioso óleo sobre la cabeza que baja sobre la barba de Aarón, que baja hasta las faldas de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que baja sobre las montañas de Sión, porque allí ordenó el Eterno la bendición, la vida por siempre. ¿Por qué he querido escoger este salmo y particularmente para hoy? Porque para mí este salmo hoy tiene mucho que decirnos. Hoy tiene mucho de qué hablar, porque es un salmo que indudablemente es de comunidad, y de comunidad que vive una experiencia de Dios y que vive una experiencia de unción. Dice: mirad cuán bueno y cuán placentero es para los hermanos vivir juntos y unidos. Ese vivir juntos y unidos se está refiriendo ¿a qué? A comunidad, precisamente. Perdón, me voy a atravesar. Se está refiriendo a comunidad. Es la comunidad la que tiene que vivir junta y unida. ¿Por qué? Porque es que el vivir junto y unido lleva a una trascendencia de vida, lleva a tener una experiencia diferente. ¿Por qué? Porque donde hay unidad, ¿está quién? Está ese yo soy. Está el Eterno. Por eso aquí el cántico está diciendo: mirad cuán bueno y placentero es para los hermanos. Jesucristo, que dijo cuando dos o tres se reunían, ahí está Él. Él está ahí presente. Y aquí este salmo nos está diciendo que donde hay unidad es placentero para los hermanos, es bueno. Y acabamos de decir que donde hay unidad está presente el Eterno. Luego está presente ¿quién? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Eso a qué nos lleva? A que al estar unidos estamos en comunión. Comunión no solo como comunidad, sino comunión con ese es, era y será.
es decir, comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dice el Salmo, es como el precioso óleo sobre la cabeza que baja sobre la barba de Aarón, que baja hasta las faldas de sus vestiduras. ¿Quién era Aarón? ¿O quién fue Aarón? El hermano de Moisés. El hermano de Moisés, muy bien. ¿Qué más hacía Aarón? Aparte de ídolos que lo vimos hace 8 días, que por eso fue llamado al orden. Era el que ayudaba a Moisés. Ayudaba a Moisés. Hablaba, lo acompañaba, hablaba por él. Hablaba por Moisés, exacto. Pero además, Aarón es el primero en la Biblia en ser ungido. Es el primer sacerdote. Y Dios le dice a Moisés, ahí sí quiero que busquemos, además porque les voy a dar una receta que ojalá mañana mismo la preparen. Busquemos Éxodo 30. Busquemos Éxodo 30, 25. Es desde antes, pero busquémoslo para ubicarlo y ya les digo desde dónde lo leemos. Realmente es. Sí, realmente es desde el 22. Es que si no le dicen a uno bien cómo lo va a encontrar. Y alguien que venga y me lea la receta acá, por favor. Si quieres podemos apagarlo un momentico. Sí. O dejémoslo así, no importa. Sí. Ven y lo lees, por favor. Yo te digo hasta dónde. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: escoge tú mismo las mejores plantas aromáticas, unos 6 kilos de la mejor mirra, unos 3 kilos de canela y unos 3 kilos de caña aromática, unos 6 kilos de casia, pesados según el peso oficial del santuario, y 3,5 litros de aceite de oliva. Haz con todo esto el aceite santo de consagrar, de la misma manera que un perfumero prepara sus perfumes. Este será el aceite santo de consagrar y deberás derramarlo sobre la tienda del encuentro, el arca de la alianza, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con sus utensilios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos con todos sus utensilios y la palangana con su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Cualquier cosa que las toque quedará consagrada. Derrama también de ese aceite sobre Aarón y sus hijos para consagrarlos como mis sacerdotes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Con qué consagraron a Aarón? Con aceite. ¿De oliva? ¿De oliva? ¿De ricino? Ahí ya tenemos la receta de con qué aceite. ¿Ustedes se imaginan a qué debía oler eso? O sea, eso debía oler demasiado rico. Demasiado rico. Y ya sabemos que el olor que llega a Dios, ¿qué significa? Es la esencia misma del hombre que sube al cielo. Y en este caso Dios mismo le está dando a Moisés la receta, porque es que no se la dio un vecino o uno de los consejeros, no. Fue Dios quien le dijo: prepáreme esto, y con esto me va a ungir a Aarón como sacerdote. Entonces díganme si eso no es muy grande. Cuando uno habla de ungir con aceite, si bien es cierto que en el Antiguo Testamento no se nombra Espíritu Santo, porque no se nombra, cuando se habla de ungir, se está hablando intrínsecamente de la presencia del Espíritu Santo. Luego, ¿con qué estaban ungiendo a Aarón? Con Espíritu Santo, con Espíritu de Dios. Esa es la palabra que se usa realmente en el Antiguo Testamento, con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es para ungir ¿a quién? A los sacerdotes, después a los reyes y además a los profetas.
es el mismo que recibimos nosotros en el bautizo. Exactamente, es esa unción que nosotros recibimos. Y resulta que aquí, esto es importante saberlo porque uno dice, bueno, pero ¿para qué va todo eso y qué relación tiene? Escogí esta traducción en particular básicamente por esto. Es como el precioso óleo. ¿Eso en español cómo se llama? No, esta forma de hablar, cuando uno dice, tus ojos son como dos luceros, es una metáfora. Y aquí el poeta, porque es que los salmos son poesía, nos está diciendo, es como el precioso óleo. ¿Qué es lo que es como el precioso óleo? No, venimos de un texto que nos dice que mirad cuán bueno y cuán placentero es para los hermanos vivir juntos y unidos. Y resulta que los hermanos juntos y unidos son como el precioso óleo sobre la cabeza de Aarón. Ahorita miramos lo otro. Entonces el estar unidos nos hace como ese óleo que Dios mandó preparar, como ese precioso óleo. El estar unidos y juntos, que baja sobre la barba de Aarón, que baja hasta las faldas de sus vestiduras. Aquí vamos a hacer uso de nuestra imaginación para que traigan a su mente la imagen de lo que es un judío. Todos los hemos visto, que ellos tienen su barba siempre muy grande. Ellos la conservan así por muchas significancias, pero resulta que tengamos en cuenta que cuando se unge acá, no es que es con tacañería que se untó el dedo y le echaron acá y ya no. O sea, lo que prepararon fue una cantidad, exactamente, una cantidad grande de aceite, literalmente lo bañan con el aceite, luego ese aceite baja por su barba, y debajo de la cabeza, ¿qué hay? Los hombros, y sigue el tronco. ¿Qué llevaba un sacerdote puesto sobre su pecho? Si ustedes recuerdan, si no, no importa. No, hay un pectoral que ellos usaban, es el Cohen Gadol, que el Cohen quiere decir sacerdote y Gadol pectoral, y ese pectoral que tenía al frente, ese pectoral tenía 12 piedras preciosas, de las piedras preciosas más bellas que encontraron en esa época. Entonces Dios le había dicho a Moisés que debían hacer un pectoral, no sé qué, y hicieron un pectoral y el sacerdote los llevaba puesto. Entonces, venimos en que le pusieron el aceite acá, el aceite baja sobre sus barbas, y el texto nos dice que llega hasta el final de su vestidura. ¿Por dónde cae ese aceite? Justo por el pectoral. Y ese pectoral tiene 12 piedras preciosas, y esas 12 piedras preciosas están representando a cada una de las 12 tribus de Israel. ¿Y qué significa las 12 tribus de Israel? Significa las naciones del mundo. O sea, todos nosotros. Entonces, ¿con qué nos están ungiendo a nosotros también ahí en cabeza de Aarón? Con aceite, y ese aceite ya vimos que es Espíritu de Dios, y ese Espíritu de Dios nos está trayendo a este momento que es Espíritu Santo. Entonces, ven la grandeza de un texto que muchas veces de pronto lo leemos sin pensar hacia dónde nos lleva. Y si seguimos viendo el texto, dice que baja hasta las faldas de sus vestiduras. En la Biblia, cuando se habla del vestido, se está hablando de lo que es la persona. O sea, acá se está hablando de lo que es esa comunidad que se junta y que se une, lo que la mantiene, cuál es la esencia. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver qué soy yo, qué es mi comunidad, y todo esto que hemos venido viendo cómo se enlaza. Porque es que no es simplemente para hacer un recuerdo, oiga, bonitas esas historias, pero no, esas historias que empezaron con un momento de adoración en el Génesis, y que hicimos un recorrido, y que nos está diciendo aquí en este salmo que cuán placentero es que estemos unidos, porque somos como ese aceite
que unge. O sea, nos está comparando con el Espíritu de Dios cuando estamos unidos en comunidad. Y además dice, como el rocío del Hermón. El Hermón es un monte que queda al norte de Israel. Es para ubicarnos por qué hablan ahí de eso. Que baja sobre las montañas de Sión. Las montañas de Sión es donde está ubicado Jerusalén. Vamos a verlo hasta ahí. Resulta, ustedes saben qué es el rocío. ¿Qué es el rocío? Como esas chispitas de agua, todos me hacen así. Es esto, el rocío es esto. Como esas chispitas de agua, como un rocío. Resulta que el rocío que baja del Hermón, esto es algo muy bello, porque la analogía que aquí hace es, no se está refiriendo a agua. Nosotros conocimos el rocío como algo muy líquido. Aparentemente en los montes del Hermón en Israel, cuando el rocío baja como una cosa muy, muy viscosa, como un aceite. Entonces por eso empieza a nombrarlo el aceite, y el rocío que baja de los montes del Hermón era como ese aceite. O sea, es ese aceite que baja por la montaña, baja, hasta llegar a los montes de Sión, hasta llegar a Jerusalén, para que llegue a la comunidad. ¿A qué se les parece a ustedes eso? Yo no sé, pero a mí esto nada más, la sola idea me pone así como que, esto es demasiado grande. Es demasiado grande lo que se nos da, y es demasiado grande lo que se está diciendo aquí. ¿Por qué todo esto pasa? Porque allí ordenó el Eterno la bendición, la vida por siempre. Es decir, es una cadena de regalos. Nos manda bendición tras bendición. Y ese rocío, ese aceite, ese Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo que está bajando, ¿para qué baja? Para la comunidad que está unida, para la unidad que adora, para la unidad que alaba, para la unidad carismática. María, Reina de la Paz. Amén. Vamos a escuchar un pedazo, porque no está todo, pero sí quiero que lo escuchemos, además porque es que es muy bello y con un espíritu de alegría muy grande. Entonces vamos a ponerle atención, leemos lo que podamos, lo que no importa, lo importante es que el mensaje nos quede. O sea, ¿a qué les lleva o a qué nos lleva este recorrido que hemos hecho, y a qué nos lleva este cántico que vamos a escuchar y que acabamos de hacer una lecturita rápida, porque pues fue muy rápida realmente, pero pienso que cumple con el objetivo y la esencia? Quiero oírlos a ustedes. Bueno, los oigo después de que lo escuchemos. Ya debería estar sonando. Ya debería estar sonando. Está en la salida.
Muchas gracias. En armonía, juntos. Y eso es lo que quiero que hoy no nos llevemos, porque es que lo que nos vamos a llevar va a ser demasiado grande. Siempre las expectativas que nosotros tengamos siempre se van a quedar muy cortas frente al obrar y la acción de Dios. Ese ungir, ese aceite derramado que lleva a Jesucristo mismo, porque si nosotros nos acordamos, ¿quién es el ungido? Cristo. Cristo, que a la vez es el Rey, es profeta y es sacerdote. Ese ungido del que nos habla todo el recorrido de la Biblia nos lleva ¿a quién? Al ungido, al Cordero, al Hijo de Dios, al que alaba toda la creación, al que debemos alabar nosotros y al que en su eterno amor y en su eterna entrega nos hizo una promesa cuando ascendió al cielo. Nos hizo una promesa de espíritu, nos hizo la promesa de que nunca nos iba a dejar solos, de que siempre está con nosotros. Y la idea de este recorrido por la Biblia, como ya lo he dicho varias veces que fue supremamente rápido, es precisamente para que veamos a ese Dios, a ese es que era y que será, siempre presente en la historia del hombre, siempre presente en la historia de la humanidad, hasta llegar a ese culmen en el cual lo alabamos, lo glorificamos como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Lo alabamos en ese texto tan bello que nos mostró el Apocalipsis, que ya sabemos que es la alabanza que se hace en el cielo, que tenemos que traerla aquí a la tierra y hacerla propia, a que ese espíritu, a que seamos hoy y cada vez que alabamos a Dios y cada vez que hacemos una acción frente al otro, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el sitio que nos desenvolvamos, ¿cómo estamos siendo testimonio de esa adoración? Porque la adoración debemos tener presente que debe ser un estilo de vida. No es solamente vamos el sábado o el domingo o el día que tengamos asamblea, alabamos, gritamos, cantamos, bailamos y el lunes se nos olvidó. El Espíritu Santo tiene mucho que darnos, pero nosotros tenemos que irlo guardando e irlo dando también. De eso se trata. Y de eso se trata ese recorrido que hicimos, para que a la vez veamos cuál ha sido el recorrido que Dios ha hecho en mi vida. Muchas veces nosotros nos olvidamos de eso, pero si tomamos cada uno de los momentos de la historia de nuestra vida, con seguridad que lo vamos a ver ahí presente. Y esta noche a lo que los invito es a que simplemente estemos dispuestos a que nos bañen con ese aceite, a que nos unjan, a que nos llenen de ese amor, de esa gracia, de esa misericordia y de esa bondad que es Dios. Solo en Él podemos encontrarlo y solo con Él y desde Él podemos alabarlo. Si Dios no está presente en nuestra vida, no podemos alabar. Y si no alabamos, no nos acercamos a Él. Entonces es un círculo que no es para nada vicioso, sino muy enriquecedor. De verdad que una bendición muy grande para todos. Gracias por haber atendido estas palabras. Comunidad Católica Carismática María Reina de la Paz. Mi comunidad. Tu comunidad. Nuestra comunidad.